A ver, le continuamos entonces, ¿no? A ver, me, me quedé por aquí. Ya estamos en la parte de estadísticas. Bien, entonces yo apliqué los métodos estadísticos para distribución por intervalos y de ahí obtuve las medidas de tendencia central, moda, mediana y media, la desviación media y la desviación estándar con las fórmulas correspondientes. También grafiqué los datos por medio de porcentajes y también quise hacer una gráfica de los datos de las frecuencias para que observemos que más o menos tiene un comportamiento de curva normal. ¿Cómo le hago para ver la presentación? Ah, es que no se está compartiendo. Hay que ¿No se ve? compartir, Ah, Gustavo. perdón, perdón. Ah, perdón. A ver. Ahora sí, ¿ya se ve? Sí, Ahí está. sí, ya. Gracias. Ok. Perdón. Ahora sí, ya estamos, ¿no? Bien, entonces comentaba, tenemos ya las medidas de tendencia central, de acuerdo a los intervalos que yo utilicé. Aquí les presento una tabla de los datos que se utilizan para hacer estos cálculos. Hay que hacer una suma de frecuencias multiplicadas por los puntos medios de cada intervalo. Entonces así obtenemos la media, la moda y la mediana, tal como lo indica el libro. Para frecuencias se saca un poquito diferente al uso de datos crudos. Hay que ver, por ejemplo, en la moda, hay que ver en dónde queda la frecuencia más alta, en este caso sería la frecuencia de 3542, y luego se aplica a través del punto medio cuál es la moda, luego la mediana igual se hace una división entre el rango para saber dónde cae, en cuál de las frecuencias cae, en cuál de los intervalos cae la media, que es la que parte en dos a todo el rango, y de ahí entonces se hace el cálculo para la media, la mediana y luego la media, ¿no? Que se aplica la fórmula que se presenta aquí para poder obtenerla. Luego se aplica la desviación media, la desviación estándar, que es la que más se utiliza, que en este caso fue de 6.91. Y como les comentaba, hice un gráfico para que veamos el comportamiento de los datos, tanto para motivación escolar, que está presentada aquí, como para el rendimiento académico. Hice exactamente lo mismo para obtener medidas de tendencia central, desviación media y desviación estándar. Y de aquí ya me pasé entonces a correlacionar ambas variables. En la correlación de variables de Pearson también apliqué la fórmula directamente y obtuve una correlación de 0.7, que corresponde a una correlación que es positiva moderada a positiva fuerte, ¿no? También hice la comprobación, como hizo Ayerim, con Excel, y me dio exactamente el mismo puntaje de correlación para saber si realmente haya una relación y qué tan fuerte es la relación de estas dos variables. Pues con esto yo estoy terminando mi análisis. Aquí les presento el primer cuestionario, más o menos para que sepan cómo se calificó, cómo se obtuvo. Aquí fueron 10 preguntas. Los cuestionarios originales, los instrumentos originales son de aproximadamente 40 preguntas. Yo nada más extraje 10 para maneras de prueba. Y los alumnos contestaron el cuestionario también a través de un formulario de Google y pusieron sus respuestas. Entonces, la codificación se hizo contando la frecuencia de respuestas. Por ejemplo, cada alumno, si este alumno contestara la respuesta 1 3 veces, entonces se multiplica 3 veces por 1 y así, cada uno por su puntuación del código. Y luego se hace una suma para que me dé un puntaje. Y ese puntaje es el que se va a reflejar precisamente en la tabla, ¿sí?
Entonces me va a dar frecuencia de alumnos, de cuántos puntajes obtuvieron en cada uno. Y lo mismo para el cuestionario de rendimiento académico. Igual nada más tomé 10 preguntas de, del instrumento que encontré. Y aquí bueno, aquí nada más puse tres niveles, pero son 5 niveles, de 1 al 5. Entonces, este es el trabajo que he estado realizando y que obviamente cuando se haga más formal la investigación, pues tiene que ser precisamente con todas las variables involucradas, con todo el cálculo estadístico del tamaño de la población, porque sí, la población que yo voy a manejar es un poquito más grande, ¿no? Son más de 8,000 alumnos dentro de estas 8 escuelas que quiero tomar como ente, como integrantes del ente. Muy bien. Pues de la misma manera, felicidades, bien estructurado el trabajo, muy bien. No, pues ya está listo, está excelente el trabajo. Fíjense qué tan importante es que el arranque esté bien cuadradito, porque ya lo que sigue ya nada más es el progreso del estudio y no es estar cambiándole o modificando. Ya de aquí para adelante eso camina solo. Nada más un pequeño comentario. En ocasiones usamos solo la palabra motivación y en otras usamos motivación escolar. Hay que mantener siempre completita la palabra motivación escolar porque no es lo mismo motivación que motivación escolar. Nada más ese detalle. Por lo demás, excelente. Felicidades. Gracias. Felicidades. Gracias. ¿Quién sigue, compañeros? ¿Quién sigue? ¿Nadie? ¿Ya acabamos? Una dama. ¿Quién guste? Hombre y ¿Quién mujer. guste? Yo, Hay que aprovechar maestro. el tiempo. Adelante, por favor. Doctor, el mío no está tan desarrollado, pero No si quiere importa. lo que fue conmigo. Como lo comentamos, compañeros, aquí venimos con lo que tenemos, ¿eh? O sea, no se me preocupen si llevo más, si llevo menos. La cosa es llevar, o sea, crear. Muy bien, adelante, Entonces comparto. por favor. Sí, buenas tardes. Mi presentación es acerca de... comienzo. Ok. Mi presentación es acerca de la investigación, es el uso de estrategias lúdicas educativas implementadas a distancia que van a implementarse en la adquisición de la lectura y escritura en los alumnos de primero de primaria en la escuela Herviro R. Salazar. La variable dependiente es el impacto de la ludificación educativa en la adquisición de la lectoescritura en los alumnos de primaria. La variable independiente es la implementación de estrategias lúdicas educativas fortaleciendo la adquisición de competencias de lectoescritura. La justificación es, la educación a distancia ha presentado formas emergentes en la actualidad, cambiando por completo la concepción que tenemos de una enseñanza tradicionalista. En la nueva modalidad no hay incidencia de contacto físico, o sea, relación entre estudiante y maestro o entre estudiantes de forma presencial, y los chicos se enfrentan pues con la sorpresa de unas didácticas diferentes que hay que implementarles. En este proceso, la lectoescritura involucra una codificación difícil en los alumnos, como están en primero de primaria, inician su etapa de lectoescritura, la adquisición de la lectoescritura, y ellos, como al ser compleja, tienen que relacionar grafías y fonemas, o sea, letras y sonidos,
La necesidad de solucionar las estrategias ajustadas a la realidad para cumplir el objetivo de educación, que es la educación primaria de primero, sobre todo la adquisición de la lectoescritura. Ese es el principal reto. Se requiere en esta etapa que se coadyuve con la ayuda de los padres, el establecer, estoy estableciendo como la estrategia, la lúdica, una pedagogía orientada en beneficio de las prácticas docentes para la adquisición de la habilidad lectora en una escritura convencional que deben ya de estar adquiriendo los alumnos. El fenómeno es consideración, evaluando datos objetivos de encuestas iniciales aplicadas a alumnos en formato Google. Esto es lo que hice inicialmente, puse encuestas para variables dependientes y para variables independientes. Utilicé para cada una 10 ítems y de esas saqué la relevancia de 2 más significativas, porque las otras como que no mostraban mucho valor a analizar. Entonces, de estas fue que, entre las encuestas fue, una de ellas está notándose que existe mucho desinterés para creer en las actividades lúdicas como estrategia de aprendizaje, sobre todo para la adquisición de la lectura. Y la otra, no le están dando la suficiente validez a esta estrategia como una didáctica educativa. De las tablas no saqué mucho, lo único que saqué fueron que el 4%, digo que 4 estudiantes tienen un sí, que es el 14%, un no, que es el 75%, una veces, que es el 11%. ¿De qué? Del desinterés, del reactivo desinterés de actividades lúdicas como estrategias de aprendizaje. La segunda, en variable dependiente, es la deficiencia de los aprendizajes al implementarlas, y se encuentran también nomás el porcentaje, sobre todo que no lo están como tomando, que sí lo están tomando como una deficiencia en el 48%. Las estrategias lúdicas ahora lo puse como la variable independiente, que son las causas, y está en análisis puse también dos cuestionamientos que fueron los que más sobresalieron. Uno fue: las actividades lúdicas entre compañeros no se pueden implementar en las clases o no le están tomando mucho interés. Y la segunda es la participación en clase virtual cuando se trata de actividades en juego. Hay poca participación aún cuando se trata de actividades de juego. Y viene a ser en su tabla de las variables dependientes, nomás saqué obviamente, como les estoy comentando, las frecuencias, que es el 55, que sí creen en la interacción entre compañeros, uno que no tienen casi interacción, que es un 14, y un 31, que es una veces. En el desinterés de actividades lúdicas como estrategias de aprendizaje, encuentro el 65% como un sí, el 7% como un no y el 28% como un a veces. Tengo el diagnóstico, que el diagnóstico es, así como se establecieron excelente, es sobre todo el estudio fue entre los alumnos de primero A y primero C de este ciclo escolar. Inicialmente, cuando hice el diagnóstico, el inicio de clases, fueron en el tercero B, en primero B, que son los alumnos que tengo, solamente un alumno contaba con la lectura vacilante, un 6 de los alumnos del total se encuentran en etapa silábica, un 19% se encuentran en silábica, un 11% se están focalizando en la lectura del presilábico y un 3% están en escritura primitiva. Encuentro también en el diagnóstico que están desconfiando mucho de la didáctica lúdica, del modo didáctico como estrategia de aprendizaje. Marco teórico también presento poco, para no extenderlo mucho. Sobre todo, estoy tomando conceptos del constructivismo, y esto es porque precisamente
los alumnos deben de tener la adquisición de la lectura de forma autónoma, no tiene que ser tanto un aprendizaje que lo adquieren de forma general, sino que el niño aprende a leer autónomamente, o sea, él solo es el que aprende a leer. La edad de los niños son de 5 a 7 años, que es un pensamiento menos egocéntrico, se encuentran en operaciones concretas. El proceso de la adquisición de la lectura, estoy tomando a Ferreiro, no es un aprendizaje, es una adquisición que sobre todo esta lectura nos está dando a entender cómo no tanto se aprende a leer, sino que se adquiere como una habilidad de lectora, como un desarrollo. Los niveles de lectura también los estoy tomando de Ferreiro, que son silábico, presilábico, silábico alfabético y alfabético. La lectura son varios documentos que encuentro de marco teórico. El marco legal, estoy tomando en cuenta el proceso, la educación que contribuye en el artículo 7. La reforma deberá de ajustarse sobre todo la participación del educando en estos tiempos, como fue el haber retomado el aprendizaje en línea, es algo nuevo y por eso estoy tomando en cuenta este artículo, ¿cómo se puede decir? Esta parte de la Ley General de Educación Básica. El planteamiento del problema lo establezco como la construcción de significados que debe tener el niño. La pregunta general son de qué manera inciden las actividades lúdicas educativas implementadas a distancia con respecto a la adquisición de la competencia lectora en los alumnos de primero de primaria en la escuela Elviro R. Salazar. Las preguntas específicas son cuál es la pertinencia y la factibilidad de diseñar secuencias didácticas empleando como recurso de enseñanza y aprendizaje el componente lúdico. La segunda pregunta estratégica es cómo las estrategias didácticas lúdicas educativas implementadas a distancia están impactando en la adquisición de competencia en la lectura y escritura en los alumnos. La tercera es qué alternativas de solución se pueden seleccionarse para la adquisición de la lectura y escritura en la modalidad de aprendizaje en casa. La delimitación es la delimitación del problema es el campo es educativo, el área en las actividades lúdicas, el aspecto es competencia lectora, la temporalidad es el ciclo escolar 2020-2021, el contexto es la escuela Elviro R. Salazar y la zona metropolitana es de Guadalajara, Jalisco. El objetivo general que se desprende de la pregunta principal es determinar si las estrategias didácticas lúdicas educativas implementadas a distancia están contribuyendo a la adquisición de la lectura y escritura en los alumnos de primaria de la escuela Elviro Salazar. Los objetivos específicos es identificar la pertinencia y la factibilidad de elegir el componente lúdico como recurso educativo de enseñanza y aprendizaje, reconocer el impacto de propuestas didácticas lúdicas como componente educativo implementado a distancia y la última es seleccionar idóneas estrategias de trabajo en la modalidad de aprendizaje en casa para incentivar la adquisición de la lectura y escritura. La hipótesis de investigación es el uso de la ludificación. Es una herramienta que contribuye en la adquisición lectora y de la lectura y escritura en alumnos de primero de primaria. La hipótesis nula es el uso de estrategias lúdicas educativas no contribuye en la adquisición de competencias de lectura y escritura en los alumnos de primaria. Y la hipótesis alternativa es el uso de estrategias lúdicas será una herramienta que contribuye de manera significativa en la adquisición de la lectura y escritura en los alumnos de primero de primaria. La población que es el ente, se encuentra en una totalidad de 620, la población total de la escuela, donde se encuentra ubicada en la zona metropolitana. La muestra se hizo de los 111, se hizo a 29, no a 37, se hizo a 29 estudiantes, 111 son solamente de la población de primeros, se eligió nomás a primero C y a primero B, tomando como variable dependiente en la encuesta la adquisición de la lectura y la variable independiente a las estrategias lúdicas. Yo no lo tomé todavía de del análisis
de evaluaciones o de calificaciones de cómo están actualmente, porque se me hacía principalmente que debo de evaluar bien a los alumnos en la etapa presilábica, silábica y alfabética, como inicialmente se hizo, para sacar las variables dependientes, qué tanto han logrado en este ciclo. Obviamente fue porque la estrategia lúdica no la he estado implementando, pero más sin embargo me gustaría implementárselas en este tiempo para yo sacar ahora sí el rendimiento que sí han logrado los alumnos y sacar ahora sí la variable dependiente en valores reales, lo que se dio y lo que se puede presentar al estar estableciendo pues este tipo de estrategias. Esa es toda mi presentación, maestro. No tengo mucho, pero es un avance. Gracias, gracias. Muy bien, va agarrando forma. Una pregunta. La encuesta o el cuestionario que se aplicó para evaluar el uso de estrategias lúdicas, ¿a quién se le hizo? ¿A quién le preguntamos? Está el micrófono cerrado. Micrófono. Sí, perdón. Las estrategias se las hice en Google. Les pedí que contestaran las mamás porque Ok. todavía como son niños chiquitos, Ok. pero con relación a la respuesta del alumno. Ok. Sí, Pero sí porque, se pidió que ajá. Sí, por el era tipo de difícil que los niños pregunta. contestaran. Sí, Sí. claro. Sí, me quedaba esa duda. Entonces va a ser adquisición, así va a quedar. Ahora, alguien está usando estrategias lúdicas, o sea, ya tendría que existir eso. O sea, los Sí. fenómenos que yo estudio ya existen. No sería que ahorita empecemos a aplicar estrategias lúdicas para ver qué resultado nos puede dar. No, o sea, eso ya está puesto, me explico. O sea, yo observo Sí. los fenómenos que ya están ocurriendo, entonces yo creo que hay docentes que ya están utilizando esas estrategias lúdicas. Lo que tenemos que ver es el impacto, porque estamos haciendo una observación de los fenómenos que están ocurriendo. Si yo digo, voy a empezar a diseñar estrategias lúdicas para ver si se mejora el rendimiento académico, perdón, la adquisición de lectoescritura, entonces ya no sería una observación, ya estaría siendo una práctica experimental. Ya estaría interviniendo en una variable para ver que se modifique la otra. Que también puede ser, ¿eh? También es una opción, Okay. pero ya no salimos de la pura observación. Entonces, Okay. sí, la estrategia lúdica ya tiene que estar ocurriendo, ya pasa, de hecho. Resulta interesante esto, no lo había yo considerado así, resulta interesante cómo extraer del alumno si él está considerando que está recibiendo una estrategia lúdica, digo, desde el marco sociocultural del alumno, ¿no? Desde lo que él, digo, yo no le puedo preguntar a un niño de primero, oye, ¿cómo ves las estrategias lúdicas aplicadas por el maestro? No va a entender nada. Pero desde su percepción, el juego, digamos, ¿cómo lo están percibiendo? Me gustó esta parte donde menciona acerca del desinterés de las estrategias lúdicas. Claro, aquí tenemos un filtro que son los papás. Así es. Aquí solo hay un filtro y eso tendremos que afinarlo bien, porque está hablando el papá, no está hablando el alumno. A lo mejor tendríamos que buscar otra manera de obtener la información o plantearlo que es desde la perspectiva de los padres. ¿Sí me explico? Porque ahí nos está mediando el papá. Pero eso será para analizarlo con detalle. Otro comentario ya nada más para cerrar, porque lo estoy tratando de hacer rápido, es, ya van varias hipótesis nulas que escucho que dicen, no impacta. Si no impacta, entonces impacta. O sea, no es que... Doble negación. O sea, no, el decir es que no impactó, entonces sí responde ante la otra. O sea, sí se mueve con la otra variable, entonces sí hay relación. Lo correcto sería decir, no hay relación. Porque si yo ya lo di un no impacto, es que entonces sí hay relación. Entonces simplemente no hay relación entre una variable y la otra. Nada más así.
¿Sí me explico? Porque si no, entonces sí las estoy relacionando. Entonces no hay relación, o sea, no hay nada, no pasa nada, una y otra no pasan nada. Eso sería la nula. Muy bien, vamos bien. Habrá que afinar esos pequeños detallitos y pensar si de veras puedo estar puenteando la información del alumno a través de los papás, o mejor decido yo que mi investigación sea desde la percepción de los padres. Creo que eso sería mucho más, más válido. Creo que eso sería real, más real, porque pensar que lo que dice el papá es lo que cree el niño, híjole, allá ya tenemos un pequeño posibilidad de sesgo. Ok. Sí, muy bien, pero vamos bien, muy bien. ¿Quién Gracias, sigue, maestro. compañeros? Al contrario. Comparto el mío. Adelante, comparto. adelante. ¿Se ve? Ahí está. Sí. Bueno, Excelente. el nombre de la propuesta es el impacto del modelo económico y educativo en la sociedad mexicana ante el SARS-CoV-2 en Tuxtepec, Oaxaca. Retomo lo de lo nacional, del modelo económico y lo educativo. ¿Cuál es el propósito general? Lograr que con un nuevo modelo educativo y currícula, que los niños y niñas mexicanas adquieran nuevos hábitos de alimentación, higiene y salud a partir de saberes pluriversales propios y apropiados para que en un futuro cercano sean más conscientes para cuidar a sus pares en cualquier circunstancia de riesgo de salud pública. Planteamiento del problema. ¿A qué se debe? ¿A qué se debe? A ver, aquí. ¿A qué se debe el alto nivel de contagios y de mortandad de los mexicanos entre el SARS-CoV-2? 4 de cada 10 mexicanos que contraen el COVID fallecen, cuando en los países europeos y en otros son de 2 de cada 10, pero esto concretamente en Tuxtepec. Aquí tenemos alto índice de contagio y de mortandad. La hipótesis que planteo es, por ejemplo, la necesidad de trabajar y llevar alimentos a sus hogares y no tienen otra posibilidad de más que salir a trabajar. Los que tienen un ingreso permanente u otra forma de ingreso y no tienen necesidad de salir a la calle, pero aún así lo hacen. Por ejemplo, los burócratas, por la falta de formación cívica y ética para cuidarse de ellos y luego a los demás. Para mí, las variables independientes son la pobreza, falta de empleos, valores, el modelo educativo, los contenidos inadecuados. La dependiente, las variables dependientes, irresponsabilidad, ser inconsciente, los padres de familia y la sociedad en general, que no acatan ciertas medidas de higiene. El problema de investigación es la educación y la pobreza como elementos de incidencia ante el incremento de los contagios en nuestro país, en la región de Tuxtepec, del SARS-CoV-2. Hacemos este planteamiento del problema como uno de los orígenes del comportamiento de la sociedad de aquí de Tuxtepec. Se debe al tipo de educación que recibieron y reciben en los salones de clases, y eso proviene de la filosofía de la educación y los contenidos que contienen en la currícula. Cuenta mucho también en la forma en que el docente desarrolla sus clases y sus actividades. Marco teórico, en la parte sociológica o sociológico, retomo la propuesta de Boaventura de Sousa, la de Walter Benjamin, la de José Carlos Mariátegui, en el aspecto cultural a Guillermo Marín, en el aspecto antropológico a Jaime Martínez Luna, en lo filosófico a Enrique Dussel, en lo pedagógico a Vygotsky por lo sociocultural, que somos Oaxaca una región eminentemente pluricultural, con toda una gama de cultura propia de nosotros, y Freire por la propuesta del enfoque de una educación popular que plantea. El aspecto jurídico, en el apartado B, el del artículo 3 constitucional, la Constitución maneja que nosotros como pueblos originarios decidamos los tipos de contenidos que queramos trabajar, y también tenemos un derecho de los pueblos y comunidades indígenas que muchas veces, pocas veces se cumple. Retomo este aspecto del Coneval, que por ejemplo hay 52 millones de mexicanos de una población de pobreza, de los 130 son pobres, y 9 millones están en pobreza extremas. Esto es datos del Coneval 2018. De aquí parto para ver cómo vamos a quedar, como dicen, después de que pase todo esto, cómo quedará la pobreza de este país. Me falta toda la parte de estadística, doctor. Tengo la parte teórica y se lo envío al rato en Word. Esto es un resumen en PowerPoint.
para que lo revise y ya bueno, ¿me escuchan? Sí, sí, ¿Me claro escu- que sí. ¿Me escuchan? Porque Sí, no los veo. Entonces, esta es la parte teórica, la parte, me falta las encuestas, la estadística, las frecuencias para hacer aquí en la región a los padres de familia una entrevista abierta y sería por WhatsApp y por Face para recabar algunos datos que necesito, doctor. A grandes rasgos es lo que tengo en este momento. bien, muy interesante. Aquí nos está haciendo falta, ahorita que estoy escuchando esta presentación de Víctor, ya está urgiendo, ya es algo, pero es institucional, ¿eh? Esto ya es una cuestión institucional. Ya se debería estar considerando ya las líneas de investigación. Ya tendrían que empezar a considerar líneas de investigación. Si se fijan, el trabajo de Víctor suena un poco diferente a lo que están presentando los demás. ¿No es cierto? Yo considero que va sobre otra línea de investigación. Siempre que se hace investigación, debemos ofrecer un abanico de líneas de investigación y ya cada quien se agarra de la que se siente más cómodo, de desarrollo de su propio interés. Y me parece que Víctor aquí tendría una línea muy interesante porque se sale, digamos, del análisis instrumental de la educación. Él se va a una cuestión más crítica de la educación. Y entonces yo ahí sugeriría algo, porque ahora el problema es eso, convertirlo a un problema matemático de investigación, porque esto es más, yo lo considero que es más hermenéutico, es más de análisis, pero ¿por Interpretativo. dónde podríamos caminar? Ahorita que estaba haciendo la presentación dije, ¿por dónde podríamos entrarle? Pues muy fácil. Si yo estoy diciendo que una de las causas de que haya este fenómeno de mortandad debido al COVID y estamos mencionando educación y pobreza, pues muy fácil. Vamos evaluando en la comunidad que vamos a trabajar o en el estado, porque esto se está viendo ya a grande, ¿eh? Bueno, hagamos un análisis de el nivel académico, de el nivel socioeconómico, pero aguas porque ahí tenemos una situación medio enredada, la edad y otras variantes que serían la salud, diabéticos, hipertensos. Entonces, tendríamos que hacer primero un clavado en cuáles son las características de las personas que han muerto o cuáles son las características de las personas que están contagiadas para ver si efectivamente hay una relación directa entre los pobres y los niveles académicos bajos. Ahora, pues puede resultar que sea así, dependiendo la entidad federativa, ¿me explico? O sea, de que va a haber la correlación, pues la va a haber, pero digo, yo creo que eso ya está más que cantado, pero me parece que sí es muy importante que se aborde el fenómeno con rigurosidad científica para que no quede simplemente como un conocimiento de sentido común, sino como un hallazgo real. Entonces, sí hace falta decir que la pobreza y la no educación también son elementos de riesgo de la enfermedad. Muy interesante, ¿eh? Le comento, doctor, muy breve, aquí donde todos tienen su casa, en la región de Tuxtepec, vivimos, después de la capital, Oaxaca, Tuxtepec es la segunda ciudad más importante de Oaxaca. Colindamos a 5 minutos de Veracruz. Hay unos 8 o 7 municipios de Veracruz que vienen y hacen las compras en Tuxtepec. Y más otros 10 municipios de nosotros, de Oaxaca, que conglomera. Para nosotros fue terrible en la pandemia. Llegamos a tener diario 20 muertos aquí en el Tuxtepec. ¿Por qué razón? Porque todas las comunidades circunvecinas venían a hacer compras sin el higiene, anduvimos brigadeando, anduvimos concientizando, pero como que no creían, como que les valía. Inclusive los comerciantes que vendían, un líder se rebeló contra el ayuntamiento cuando no deberían de vender, vendieron y a los 15 días se muere el líder. Fue cuando se asustan que si era verdad,
Pero ¿por qué razón? Hay mucha pobreza. Oaxaca sabemos en qué nivel estamos. Pobreza. Entonces, la mayor parte de las personas que murieron, de acuerdo a la prensa, a todo, eran diabéticos, hipertensos, y con un nivel académico bajo, o sea, de secundaria para abajo. Entonces, por ahí mi preocupación, digo, bueno, conozcamos o tengamos los conceptos de la práctica docente en el aula. No necesariamente tendría que ser como que la SEP emita una nueva currícula, un nuevo modelo, sino con la publicación que pienso hacer, aportar y ayudar a mis compañeros, cómo pudiéramos evitar, no ahorita, porque ya lo tenemos encima, en lo futuro, por eso hablo a futuro de los niños de hoy, pero le digo, vivimos una situación muy crítica, porque cuando le preguntan, no es que tengo que trabajar, sí, pero ya sé que tienes que trabajar, pero usa el cubrebocas, o sea, mantente la sana distancia, nadie te prohíbe que trabajes, que ustedes hablan porque son maestros, ya tienen ingreso y no van a, sí, yo lo sé, pero hay que cuidarnos de todos modos, o sea, faltó como esa parte de valores para cuidarnos entre todos en esta parte de Oaxaca, de 10 que se internaban, 4 fallecían y la estadística mundial es de 2 de 10. Entonces, estábamos dobleteando en la región por todo lo que estamos viviendo, pero es pobreza, educación, salud y falta de valores. Entonces, todo eso lo vamos a englobar en la cuestión de estadística. Gracias. Y yo creo que ahí vamos a, para poderlo cerrar más, para que quede bien cerradito el trabajo, tenemos pobreza, tenemos educación y tenemos muertes y contagios. Pero viene la otra parte, el papel del docente. Pero entonces, a mí me gustaría mucho, bueno, hay que revisar, que cuál es digo, hablando ya desde esta visión crítica de la educación, ¿cuál sería el papel social del profesor? Con esto que hablamos de las brigadas y el convencer a la gente, este papel que nos sale de la, digamos, currícula, para volverse en un entorno más de praxis, ¿no? Más social. Yo creo que por ahí sería un trabajo muy interesante. Pero De lo hecho, maestro, platicamos nos vamos a estar mandando correos. Sí, adelante. inclusive, maestro, cuando el presidente a principio de agosto declara que íbamos a regresar a clases, aquí al menos nos asustamos. O sea, porque quieras o no, el presidente nos estaba obligando, empujando a regresar a clases. Entonces los padres nos empezaron a hablar, profe, ¿qué va a pasar? Permítanos. Nosotros nos reunimos en consejo, en colectivos, un domingo, o sea, sin importar el día, porque creo que el anuncio no sé si fue entre miércoles, jueves, y a los 3 días nos estamos reuniendo para ver qué hacer. Conclusión, los maestros concluimos que los padres decidan. O sea, no podemos llegar a imponer y decir, porque aquí tenemos usos y costumbres de las asambleas comunitarias. O sea, lo que la comunidad decida, no lo que el presidente, no lo que Salimos y la entramos de favor porque ya nos va a cortar. Salimos y Constitución. entramos de Entonces, favor ok. porque ya nos van a cortar. Ok.